Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos un día más a este curso de nutrición organizado por la Federación Madrileña de Karate. Quiero dar las gracias a la Federación por confiarnos esta responsabilidad de dar otro seminario más sobre nutrición. Gracias a mis compañeros de AIMFINE, del INEF de Madrid, a mi profesor, a mis compañeros de la Concepción y a mis alumnos del Polideportivo de Moratalaz por acompañarnos un día más en otros de nuestros cursos. Bien, voy a proceder a compartir la pantalla y con la presentación que hemos preparado para hoy, tanto Alicia, que me acompaña aquí. Hola. Ella va a dar luego una parte más específica del curso y bueno, pues hemos preparado entre los dos, así que esperamos que os guste. Bien, voy a ponerlo en grande para que lo veáis mejor. Bueno, pues en el curso anterior intentamos poner de manifiesto un poco las bases de la nutrición deportiva en general, los requerimientos nutricionales y elaboramos de hecho una dieta para un deportista tipo que entrenaba de forma habitual, pero bueno, no tenía grandes exigencias competitivas. En este curso, sin embargo, nos gustaría tratar algo un poco más específico y para eso vamos a hablar de pérdida de peso, de hidratación y de nutrición aplicada a un competidor de comité de alto nivel. Es decir, nos vamos a centrar no en la etapa de entrenamiento como en el curso anterior, sino en la etapa de competición. En un intento de mostraros algo distinto, algo novedoso, pues en esta ocasión he contado con la ayuda de un gran excompetidor, 2 veces campeón del mundo, campeón de Europa y además preparador físico de la selección española de karate durante 14 años. Muchos de vosotros sabéis de quién hablo, Óscar Martínez de Quel. Desde aquí quiero mandarle un abrazo y agradecerle de corazón la entrevista que me concedió el pasado mes de febrero, donde me aportó muchísimo conocimiento, compartió conmigo su experiencia y todo ello pues me permitió darle una visión más práctica a lo que habitualmente vemos en la teoría, ¿no? Que por cierto, esta entrevista pues está colgada en nuestra página web, luego os comparto el enlace para que la podáis ver y la podáis disfrutar. Son 50 minutos de entrevista donde hablamos de nutrición, de preparación física, de ciencia y yo creo que no tiene desperdicio y que os va a gustar mucho. Bueno, como hemos dicho, en este curso nos vamos a centrar en cómo conseguir dar el peso, pero bueno, más que en dar el peso, en averiguar cuál es nuestro peso ideal, hablando de categoría en la que mejor rendimos. También vamos a hablar de lo que dice la ciencia sobre los métodos de pérdida de peso y los efectos que tienen sobre el organismo y el rendimiento estrategias de pérdida de peso rápidas o extremas. En el curso anterior vimos los objetivos nutricionales para un deportista que entrenaba de forma habitual, pero que, como ya hemos dicho, no tenía grandes exigencias a nivel de competición, pero en esta ocasión vamos a dar un pasito más y vamos a ver cuáles son los objetivos nutricionales para la etapa de competición. Además, trataremos el tema de la hidratación y por último, Alicia pues, os presentará una dieta para un deportista de alto nivel. Los contenidos de este curso, todo lo que vamos a ver, estas presentaciones, todo, está pensado en base a la entrevista que tuve con Óscar. Gracias a esa entrevista pude ver a qué se enfrenta un competidor la semana antes de un campeonato del mundo, cómo afronta imprevistos, como por ejemplo no dar el peso de la categoría en la que va a competir la semana antes, como le pasó a Óscar, que de repente se plantó un lunes con 4 kilos por encima de la categoría. Y durante la presentación, tanto Alicia como yo iremos estableciendo relaciones de la teoría con la realidad que vivió Óscar, utilizando pues, partes de su testimonio y sus anécdotas. Y bueno, luego de hecho al final, pues Alicia, la dieta que os va a presentar, está totalmente aplicada a la época de Óscar como competidor. En base, ya os digo, a los datos que pudimos sacar de la entrevista. Luego os la dejo al final, os dejaré el enlace para que lo podáis ver. Bueno, pues tanto Alicia como yo hemos tenido la suerte de poder trabajar con deportistas de diferentes disciplinas y nos hemos dado cuenta que el control de peso es cada vez más una cuestión que preocupa a la gran mayoría de ellos.
no tanto a nivel amateur como a nivel de alto rendimiento, donde no siempre resulta fácil detectar cuál es el peso, o mejor dicho, el estado físico en el que mejor rinde un deportista, ¿no? Los deportes que se rigen por categorías de peso, como el nuestro, como el karate, ¿qué es lo que buscan? Pues buscan que los enfrentamientos entre los competidores se lleven a cabo de la forma más equilibrada posible, en cuanto a tres factores: fuerza, agilidad y tamaño corporal. Por tanto, el manejo del peso es uno de los temas clave en nutrición deportiva, por eso, bueno, hemos pensado que podría ser interesante para este curso, tanto para los que quieren perder peso, como en forma de grasa corporal, como para los que quieren ganarlo en forma de masa muscular. En este curso nos vamos a centrar en estrategias de pérdida de peso. Si tenemos ocasión, en otro hablaríamos de estrategias para ganar peso. El primer paso de cualquier programa de pérdida de peso pasa por definir las metas. ¿Realmente es conveniente perder peso para un competidor? Porque a veces puede ser útil, pero en otras ocasiones a lo mejor pues, nos puede causar más daño que beneficio. Además, como ya decía Óscar en la entrevista, en nuestro deporte debemos de tener presente los competidores que hay en una categoría o en otra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Óscar con esto? Pues que a veces en una categoría está dominada por uno o dos competidores y va a ser muy difícil hacerles frente y no conviene pues, cambiar de categoría, subir o bajar de peso, ¿no? Pero bueno, independientemente de esos factores, si nos guiamos solo por el peso, por el peso en el que mejor rendimos o más saludable para nosotros, el ganar o el perder peso va a ser buena idea dependiendo del porcentaje de grasa corporal, ¿vale? Va a ser, digamos, el elemento que nos va a determinar si es conveniente o no ganar o perder peso. Y aunque con matices, podemos decir que no es conveniente estar por debajo del 5% de grasa corporal en hombres y entre un 12 y un 14% en mujeres. Los objetivos también tienen que ser definidos teniendo en cuenta pues, una tabla cronológica en tu mente a largo plazo en la que tú barajes dos elementos que son el tiempo que tienes para perder peso y cuánto peso quieres perder. Una pérdida realista puede ser alrededor de 1 kilo cada 2 semanas, de tal modo que, por ejemplo, como ejemplo, podríamos necesitar alrededor de 6 semanas para perder 3 kilos. Esto llevando una buena estrategia de pérdida de peso a largo plazo, no como le pasó a Óscar, que en una semana tuvo que perder 4 kilos, ¿no? Bien, entre los métodos para reducir el peso corporal vamos a ver 3, que en realidad son 2, porque el tercero pasa por una combinación de ambos. El primero es reducir la ingesta, el aporte calórico en la dieta. El segundo es aumentar el gasto energético. El tercero, como digo, es una combinación de ambos. Parece ser que esto es lo que siempre se ha dicho, pero esto a la hora de llevarlo a cabo en deporte de alto nivel no es tan fácil como en población sedentaria con sobrepeso u obesidad, donde probablemente la ingesta calórica ya de por sí sea muy alta, no hagan nada de ejercicio y sin embargo aquí nos estamos enfrentando ante deportistas que presumimos que comen bien y ya de por sí hacen bastante ejercicio. Entonces, aún así quieren perder peso o están entrenando por encima de un peso y necesitan perder peso un día concreto para competir, ¿no? Por tanto, vamos a ver cómo lo aplicamos a un deporte de alto nivel. En cuanto al primero, que era reducir la ingesta, reducir el aporte calórico, todos sabemos que, bueno, o mejor dicho, siempre se ha dicho que la composición de los macronutrientes podría tener algún efecto en lo que son las estrategias de pérdida de peso, pero el factor más importante, más que la composición de los macronutrientes, es la ingesta energética. De hecho, algunos estudios epidemiológicos han demostrado que la restricción energética que proviene de una reducción en el consumo de grasas puede ser la más adecuada, más que quitar, por ejemplo, hidratos de carbono o incluso proteínas, porque también se ha estudiado la importancia
que tiene las proteínas en estas estrategias de pérdida de peso, como vamos a ver luego más adelante. Vamos a tratar en concreto el tema de las proteínas. Reducir el consumo de grasas, como hemos dicho, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es una buena idea? Por varias razones. En primer lugar, porque la grasa contiene más del doble de energía que los hidratos de carbono y que las proteínas. Por su sabor, por su mayor palatabilidad, normalmente incitan a comer más. La grasa es menos saciante que hidratos de carbono y que las proteínas. Además, se almacenan eficientemente en el organismo y encima requieren muy poca energía para su digestión y su oxidación. De hecho, el consumo de grasas no incrementa de inmediato esta oxidación, como se ocurre como por ejemplo los hidratos de carbono. Y además, porque el aumento de la ingesta proteica puede ser beneficioso. Puede ayudar a mantener la masa muscular del deportista y aumentar la saciedad, no el aumento del consumo de grasas. También el consumo de hidratos de carbono, el descenso de la ingesta de hidratos de carbono podría perjudicar el rendimiento de los competidores. Por tanto, de los 3 macronutrientes, el que conviene reducir en estrategias de pérdida de peso, pues es la grasa, ¿no? Pero es que además, aparte de controlar la ingesta calórica, se pueden o se deberían de incluir, si combinamos estrategias, sesiones de ejercicio con el objetivo específico de aumentar el gasto energético y perder peso. ¿Problema? Pues que en ocasiones puede dar lugar a enfrentamientos con los entrenadores, sobre todo en deportes como el karate o en atletas de velocidad, atletas de salto, donde a menudo los entrenadores pues, suelen ser bastante reacios, en ocasiones hasta con razón, a incluir sesiones de entrenamiento aeróbico en sus programas de entrenamiento, ¿no? Pero no solo los entrenadores, también es comprensible que incluso los propios deportistas encuentren dificultades a la hora de sacar tiempo para estas sesiones sin perjudicar sus días de descanso. La principal cuestión, por tanto, es determinar cuál es el tipo de ejercicio ideal para este propósito, para aumentar el gasto, cuál es la mejor intensidad a la que hay que hacer este ejercicio y cuál es la duración óptima. Normalmente, todos sabéis que se ha venido aceptando que caminar o correr pueden producir tasas de oxidación de grasas. Sin embargo, está por confirmar todavía que esto se traduzca en una disminución del peso. Incluir esto como única estrategia en el aumento del gasto energético está todavía por confirmar. Pero bueno, lo que sí está aceptado y lo que todo el mundo coincide es que las sesiones de ejercicio de mayor duración e intensidad moderada sí puede aumentar el gasto energético. Y en el caso de aquellos que no tengan tiempo para hacer este tipo de ejercicios, ¿podría ser una buena idea los ejercicios tipo HIIT? Podría ser una buena idea y de hecho lo es. Está habiendo ahora muchos estudios en relación al HIIT, estudios que confirman que no solamente aumenta la oxidación de grasas, sino que además mejora el consumo máximo de oxígeno. Así que sí, si falta tiempo, si no tenemos tiempo en nuestros entrenamientos diarios de meter sesiones de ejercicio aeróbico, el HIIT puede ser una herramienta muy interesante. Bueno, pues como decíamos, al final el consenso mayor entre la comunidad científica es que la mejor estrategia para bajar de peso a largo plazo pues pasa por combinar los dos métodos que hemos visto, el gasto energético y la disminución del consumo de calorías. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, para perder grasa vas a necesitar un equilibrio energético y graso negativo, es decir, reducir la ingesta de grasas e incluir sesiones de trabajo aeróbico o HIIT como ha apuntado Alicia. Bueno, quería dejar la suplementación para otra ocasión, pero me gustaría matizar que aunque se anuncian suplementos para incrementar el metabolismo de las grasas y perder peso, lo cierto es que el efecto sobre el organismo de estos suplementos está muy lejos del producido por la dieta. Por ejemplo, la cafeína. Sí, es cierto, se ha demostrado que podría actuar aumentando el consumo energético, pero otorgarle demasiada importancia puede llevar a reducir el impacto más evidente aún de la dieta o del ejercicio aeróbico o HIIT, como que hemos comentado antes. Por tanto, a cada cosa la importancia justa, ¿no? El ayuno, pues
ocurre un poco igual que con la cafeína. Sí, ¿vale? En ocasiones ha mostrado que el ayuno puede ser una herramienta eficaz, pero la realidad es que falta evidencia al respecto, y lo que sí está claro, y en esto sí que no falta evidencia y hay bastante consenso, es que en deportistas saltarse comidas podría aumentar la sensación de hambre durante el día y luego en una comida compensar esa reducción que ha habido en el ayuno. En cuanto al ayuno intermitente, pasa como con cualquier otra estrategia, que hay que individualizar y ver en qué contexto ese ayuno va a funcionar. Hay personas que le funciona por su día a día, porque su día a día se adapta muy bien a ese ayuno, y hay otras personas a las que no. Entonces, bueno, no es una estrategia universal. O sea, que hay que individualizarlo. Sí, sí, sí. No es algo que se descarte, pero tampoco es algo que se pueda generalizar a No todos los es algo, deportistas. no, para nada. Es muy importante que se adapte al contexto de cada uno. Bien, otras consideraciones que podemos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo estrategias de pérdida de peso es que cuando se pierde peso existe el riesgo de perder masa muscular. Para contrarrestarlo se aconseja el consumo de cantidades importantes de hidratos de carbono. Y por último, como consideración, bueno, una recomendación es que, dado que resulta bastante difícil combinar una restricción calórica con el entrenamiento, y luego también resulta bastante complicado, como hemos dicho, incluir sesiones de entrenamiento aeróbico o HIIT en nuestras planificaciones, al final se recomienda intentar bajar de peso fuera de la temporada de competición. Si esa ganancia de peso se ha producido precisamente fuera de la temporada de competición, pues en ese caso a lo mejor puede ser interesante hacerlo al inicio de la temporada, cuando todavía estás fuera de la temporada de competición, pero estás empezando la temporada. También la deshidratación es interesante tenerla en cuenta, ya que normalmente las pérdidas de peso se acompañan de pérdidas de agua. Hay que tener claro que la deshidratación excesiva perjudica el rendimiento deportivo. Y bueno, aquí no descubro nada nuevo cuando decimos que la pérdida de peso inicial en cualquier estrategia suele ser bastante rápida, pero la razón principal es que al principio, ya sabéis todos, que se pierde agua, reservas de glucógeno, y la pérdida de grasa corporal se va a producir bastante más despacio, ¿no? Por último, la densidad energética tiene un papel importantísimo en las estrategias de pérdida de peso. Varios estudios han demostrado que habitualmente los sujetos tienden a comer un peso similar de alimentos independientemente de su composición en macronutrientes. Y debemos de tener en cuenta, que, por poner un ejemplo, que una comida de 500 gramos que consista principalmente en hidratos de carbono, pues contiene bastante menos energía que 500 gramos de la misma comida, de la misma cantidad, pero que sea rica en grasas. Al final, una de las actuaciones por parte de la nutricionista va a ser precisamente esa, evitar alimentos energéticamente densos, incluir mayor volumen y bajar su densidad energética. Bueno, aquí he insertado esta imagen que me parece muy visual para intentar comprender esto que ha comentado Alberto. Aquí vemos distintos estómagos que contienen distintos alimentos y tienen las mismas calorías. En este caso, pues unas 500 calorías, vamos a suponer. Vemos que con esas 500 calorías llenas de frutas y verduras, el estómago lleno de frutas y verduras, es cuando se consigue esa saciedad o estar satisfecho después de esa ingesta. En cambio, si se llena de aceite o de queso, el estómago aún no se ha llenado, no sientes esa sensación de estar satisfecho y vas a seguir llenándolo. Entonces, se van a aumentar las calorías en esa ingesta. Es también muy interesante combinar la ingesta de vegetales con proteína, porque así se va a prolongar esa saciedad en el tiempo, ¿de acuerdo? Vale, Me parecía interesante que se viera esto. Así. Lo es, muy bonito. Bien, algunos consejos que podemos lanzar a la hora de tener en cuenta tener en cuenta a la hora de perder peso, ¿no? Pues en primer lugar, determinar objetivos realistas, alcanzables,
mano a mano con la nutricionista. Estos objetivos pasan por no perder más de medio kilo a la semana y no restringir más de 500, 700 kilocalorías al día. Aumentar, como acaba de decir Alicia, el consumo de frutas y de verduras. Si tenemos que tomar aperitivos o picoteos y demás, pues optar por aquellos que sean más bajos en grasa. Aprender a leer etiquetas y gracias a esa lectura, a esos análisis que puedes hacer a las etiquetas, buscar sustitutos de alimentos que estén altos en grasa, dando la importancia que se merece al contenido energético. Tal como ya dijimos en el curso anterior, estructurar la ingesta en 5 o 6 comidas al día. Recomendación que, por cierto, también seguía Óscar en su etapa de competición. Evitar una sola comida de gran ración. Elevar la ingesta de hidratos de carbono. Por tanto, reducir la ingesta de grasas mientras aumentamos la de proteínas. Incrementar diariamente el volumen de entrenamiento aeróbico para estimular esa oxidación de grasas de la que hablábamos. Si hay tiempo y hay ocasión y tal, pues lo ideal sería pues 1 hora al día de entrenamiento aeróbico a bastante intensidad, algo que no nos permita mantener una conversación de forma fluida, ¿no? Que no hay tiempo, como ya hemos dicho, pues el HIIT puede ser una opción interesante. Si fuera necesario, porque las restricciones ya fueran más severas, utilizar algún suplemento multivitamínico o mineral bajo prescripción y control por la nutricionista. Y por último, registrar los datos de la evolución en una consulta. Peso, los perímetros, los pliegues, etc. Sí, aquí quiero apuntar que el peso, es verdad que en estos deportes de control de peso. Sí, que tienen que estar dentro de una categoría de peso, es importante esa cifra, pero lo es aún más saber la composición de esa cifra, de ese peso. Es importante que tenga un porcentaje adecuado de masa muscular y que la grasa pues, sea menor. Por ello, bueno, pues se puede ir viendo esta composición pues, a través de bioimpedancia, aunque no es la técnica más eficaz, y bueno, con cineantropometría, que son la medida de perímetros y pliegues, sí que es más fiable esta técnica. No, porque al final el rendimiento del deportista, en el rendimiento del deportista tiene mucha importancia la masa muscular. Claro, es que un mismo peso puede estar compuesto de distintas, de una cantidad de grasa o una cantidad de masa muscular distinta. Y lo que nos interesa es que haya más cantidad de masa muscular y menos de grasa. Bueno, cuando un atleta debe reducir peso, atleta es cualquier karateca de alto nivel. Vamos a llamarlos atletas porque, bueno, en la literatura científica hablan mucho de atletas y se refieren no solamente cuando hablamos de atleta, a veces se nos viene a la imagen el típico corredor. Bueno, atleta es deportista de alto nivel, ¿vale? Bueno, pues cualquier atleta que quiere reducir peso, pero no tiene tiempo para aumentar esa actividad física de la que hablábamos de forma significativa, al final lo que cobra especial importancia es el control de la energía alimentaria. Y por tanto, y aquí vamos a empezar a hablar de un tema muy interesante, la ingesta de proteínas, ¿vale? Estrategias de pérdida de peso que van acompañadas del control proteico, un adecuado control proteico. El balance energético negativo que es necesario, ¿vale? Ya lo hemos dicho, que es necesario en cualquier estrategia de pérdida de peso, puede producir una disminución de la masa muscular, que acabamos de decir que no es nada interesante para ningún deportista porque probablemente reduzca su rendimiento el día del campeonato. Algunos estudios mostraron que el incremento de proteína en la dieta junto con el ejercicio físico, no solo estrategias de pérdida de peso, sino estrategias de pérdida de peso con incrementos de proteína junto con entrenamiento aeróbico, puede colaborar en la pérdida de peso mientras se reduce la pérdida de masa magra o masa muscular en individuos con sobrepeso y obesidad. Y esto que se vio en este tipo de población también es extrapolable a población deportista. Y además, algo que a mí me llama poderosamente la atención
es que el peso que se recupera, si es que se recupera, ¿vale? Pero bueno, el peso que se puede recuperar cuando finaliza la restricción calórica es menor si esa restricción ha ido acompañada de una importante ingesta proteica en comparación con la dieta habitual. Claro, porque se ha intentado mantener la masa muscular. Con esa ingesta de proteínas se intenta mantener la masa muscular, incluso que motive la hipertrofia muscular y ganar más masa. Y esta masa muscular lo que hace es también aumentar el metabolismo en reposo, que es lo que consigue, que sin hacer absolutamente nada ya está gastando más calorías ese músculo que si en lugar de músculo hubiese más grasa. ¿Vale? Y esto también lo que hace es que el efecto rebote se reduzca. Claro, eso es lo que hemos dicho antes, que la grasa se almacena muy eficientemente y además requiere poca energía para su oxidación, pero sin embargo la masa muscular requiere mucha energía para mantenerla simplemente, ¿no? En Eso reposo. es. Bueno, aquí tenemos una tabla bastante controvertida, ¿m? Que bueno, puede llevar a diferentes interpretaciones y vamos a intentar explicarla, ¿vale? Con cierta lógica y con practicidad, ¿no? Porque luego la vida real es bastante difícil. Aquí vemos que en los deportistas en esa tabla se utiliza, los deportistas de élite que tuvieron una restricción calórica 20, un 40%, que eso se supone una restricción energética de alrededor de 1000 kilocalorías, incluso en ellos fue posible mantener esas recomendaciones de ingesta de proteína, ¿vale? Aun a pesar de la grandísima restricción que hubo. Por otro lado, quizá la parte más interesante de la tabla pues, pueda ser en obesos sedentarios, donde las restricciones ya son más, pues bueno, un poco más orientadas a lo que decíamos antes, ¿no? 500, 700 kilocalorías, eso ya es más razonable. Incluso en esas restricciones, para población sedentaria, también se puede asegurar ese 15% de ingesta proteica. Sí, bueno, las restricciones de 1000 calorías, estas son situaciones muy puntuales, son pues porque no se ha planificado bien la temporada, se ha llegado a la competición en un peso en el que no se puede estar, hay que hacer una estrategia rápida que no es la más conveniente porque hay que saber, conocer que estas estrategias eh, van a repercutir en el rendimiento del día de la competición y hay que asumirlo. Vamos, que estrategias de restricciones de 1000 kilocalorías no son lo No es lo más, mejor, no lo no, mejor. no es lo que se busca. Bueno, ahí, en la tabla anterior hemos visto pues, cómo se aseguraba, ¿no? Ese aporte proteico y aunque es difícil establecer un rango de proteína óptimo para el mantenimiento de la masa muscular, sobre todo en deportes de alto nivel, ¿vale? Hasta el momento se ha consensuado que estaría en torno a 2 gramos por cada kilo de peso corporal, o incluso un poquito por encima, como ya vimos en el curso anterior. Tenemos que pensar que a mayor déficit energético, mayor probabilidad de pérdida de masa muscular, por lo que restricciones calóricas extremas pueden perjudicar a los músculos del deportista y, por ende, a su rendimiento el día de la competición. En el otro curso presentamos algunos ejemplos de alimentos que eran ricos en proteínas, como por ejemplo el pollo, el atún, la leche, legumbres, soja, entre otros. No vamos a volver a ello. Como de sobra sabemos todos nosotros, la dinámica de los deportes de combate, en concreto del combate, de kumite y de karate, consiste en realizar varios encuentros de corta duración a la máxima intensidad. En karate, los encuentros, cada combate tiene una duración de 3 minutos y dependiendo del campeonato podemos realizar entre 10 o 14 combates en una única jornada, como relataba Óscar en la entrevista que me concedió, que bueno, aseguró que hubo algún campeonato de España en el que tuvo que disputar hasta 14 combates, porque se lo juntaron el equipo con individual, con el Open, y en una misma jornada pues llevó a cabo entre 10 y 14 combates de esa duración, a esa intensidad. Los deportes de combate, además de requerir una determinada composición corporal, pues, ya sabemos, extremidades largas, bajos niveles de masa grasa, presentan también unas altas demandas en fuerza y en potencia
potencia muscular, flexibilidad y, como vimos en el otro curso también, un alto desarrollo de la capacidad glucolítica. En karatecas, bueno, pues en karatecas todavía hay poca investigación al respecto. Esperemos que poco a poco vaya cambiando la tendencia y vaya habiendo más investigación con nuestro deporte. Pero bueno, podemos tomar como referencia a nuestros compañeros los judokas y se observa que en ellos, a medida que aumenta su nivel en la competición, lo hace también su masa muscular, su potencia y su capacidad glucolítica. En las extremidades superiores, quizá, bueno, pues podría ser interesante algún día abrir una línea de investigación para ver qué pasa con los karatecas en sus extremidades inferiores. Bueno, en cualquier caso, con el fin de garantizar la igualdad física de la que hemos hablado en los combates, las categorías en karate, ya sabéis, se dividen en función del sexo y del peso, como podemos ver en la tabla. La tabla sé que no se lee, pero bueno, está sacada de la normativa de competición de Comité y Kata de la Federación Española de Karate. En ocasiones, los competidores de deportes de combate, con el objetivo de pelear con oponentes de un menor tamaño, recurren a métodos para disminuir la masa corporal previa a la competición, ya antes o, bueno, en cualquier caso, antes del pesaje, ¿no? Y se ha constatado que hasta el 86% de los deportistas recurren a este tipo de estrategias de pérdida de peso rápidas. Claro, ellos lo que prefieren es estar como peso pesado de su categoría, más cerca de la siguiente, de la superior. Exactamente. De hecho, esa pregunta se la hice a Óscar. Yo le pregunté que, en su opinión, qué era mejor, si ser de los pesados de una categoría o ser de los livianos, ¿no? De los que ven. Y dijo que, bueno, había que tener en cuenta varios factores, pero que si él tenía que dar una recomendación a eso, siempre iba a recomendar ser de los pesados de una categoría, que siempre iba a ser una ventaja, ¿vale? Tener mayor peso, mayor fuerza y mayor tamaño dentro de tu propia categoría. Claro. Entre las prácticas más extendidas en los deportes de combate, extremas, pues se han llegado a encontrar de todo. Restricción de alimentos y líquidos hasta límites insospechados, ejercicio físico hasta con plásticos, diuréticos, laxantes, pastillas para adelgazar, sesiones de sauna, vómitos autoinducidos y en ocasiones pues hasta combinaciones de todos ellos. Y fijaos, según Cordi y colaboradores, en el año 2011 ya se asumen como práctica habitual todo este tipo de prácticas en deportes de combate. De hecho, si recordáis, hará como 2 años o 3, hubo un caso muy sonado de un luchador de Muay Thai que, bueno, llevando a cabo este tipo de estrategias para el día del pesaje, acabó falleciendo. Lamentablemente perdió la vida. Se ha observado que en luchadores y en boxeadores suelen perder entre un 5 y un 10% del peso corporal previo al pesaje. Previo al pesaje hablamos del día antes. En nuestro caso, a veces el pesaje es el mismo día de la competición. Y tal como imagináis, pues esto da lugar a consecuencias nada favorables como irritación, cambios de humor, disminución del rendimiento no solo físico, sino también cognitivo, estrés, fatiga y demás. Ross y colaboradores en el año 2009 aseguraron que una ingesta energética que estuviese por debajo de las 1.500 kilocalorías al día en los días previos a la competición se relacionaba con un consumo inadecuado de vitaminas, pudiendo afectar negativamente al rendimiento, pudiendo aumentar el estrés oxidativo y alterar la función metabólica. Y en luchadores, la restricción, que es mayor en grasa y proteínas que en hidratos de carbono, puede afectar negativamente a la ingesta de ácidos grasos esenciales y al balance de nitrógeno. Y afectar además a los niveles de creatinquinasa, que ¿eso qué quiere decir? Pues que puede incrementar el riesgo de lesiones. Por otro lado, los métodos de pérdida de peso rápida, basadas en la deshidratación, provocan una disminución de la masa grasa, sí, pero también de la masa muscular. ¿Esto qué significa? Pues que puede afectar negativamente a los niveles de fuerza y de potencia muscular el día de campeonato. Pero no solo eso, no solamente es que afecte a la función muscular,
sino que además hay que tener en cuenta que también se produce una importante disminución de las reservas de glucógeno. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que puede afectar al metabolismo energético, a las reservas glucolíticas y al consumo máximo de oxígeno. Los métodos de pérdida de peso rápidos basados en la deshidratación favorecen también la pérdida de masa ósea, incrementando el riesgo de fracturas, alteran la función inmune, aumentando el riesgo de padecer enfermedades respiratorias, y además hay que tener en cuenta que a menor ingesta de agua en los días previos a la competición, que es lo que habitualmente se hace, disminuyen también los niveles de electrolitos. ¿Y esto a qué afecta? Pues a la termorregulación y a la función cardiovascular. Esto posiblemente es lo que le pasó al luchador que hablabas antes. Exactamente, de hecho murió por un fallo cardiovascular. Bueno, actualmente las investigaciones muestran cierta controversia en cuanto a la subsanación de esos efectos negativos que provocan esas estrategias tan drásticas de pérdida de peso, algunas basadas en la deshidratación y demás. Y bueno, aunque algunos investigadores han comprobado que, vale, sí, esos efectos podrían compensarse aunque fueran parte con la ingesta de líquidos y sólidos en las 3-4 horas posteriores al pesaje, en lo que no dudan y en lo que sí están todos de acuerdo es que en todas esas estrategias de reducción de peso drásticas, de deshidratación y demás, lo que se produce es una reducción, un descenso del rendimiento, siempre que la pérdida de peso es equivalente al 4,5% del peso corporal. En estudios realizados en deportistas de alto nivel, en deportes de combate, ¿vale?, como el nuestro, han informado que el componente graso supone en torno al 15% de la masa corporal. Una pérdida de peso rápida presenta una muy baja disminución del componente graso. O sea, ya hemos dicho que sobre todo va a ser de agua y de músculo, ¿vale? Por tanto, los deportistas de modalidades de combate deberían de sustituir esas estrategias de pérdida de peso rápidas por pérdidas de peso más progresivas, más específicas y centradas en disminuir exclusivamente el componente graso y preservar así, en la medida de lo posible, los niveles de masa muscular. Bien, en el curso anterior, en el curso que dimos en noviembre, estuvimos viendo los objetivos nutricionales de macronutrientes en la etapa de competición, en la etapa de entrenamiento, ¿vale?, de deportes de combate. A fin de darle cierta continuidad a lo que ya vimos en su día, dado que en este curso estamos en la etapa de competición, vamos a ver los objetivos para esta etapa, para el periodo de competición, y además vamos a diferenciar si el competidor va a realizar o no una estrategia de pérdida de peso. Vamos a empezar con esto. Empezamos con los hidratos de carbono. Recomendaciones de hidratos de carbono. Bueno, a partir de ahora me voy a poner aquí a dar datos, a dar cifras, a dar tal. Todo esto luego Alicia lo va a materializar y lo va a llevar a la práctica, y vais a ver cómo todos los números que aquí vamos a ver ahora se pueden llevar a una planificación dietética para que al paciente, o en este caso al deportista, al competidor, le resulte bastante más sencillo y no tenga que andar ahí cada día midiendo, pesando, calculando. ¿Vale? Bueno, empezamos con los hidratos de carbono, que se recomienda en etapa de competición una ingesta diaria entre 1 y 2 gramos por kilo de peso corporal, entre el tiempo que hay entre el pesaje y la competición, evitando una ingesta, a ser posible, en los 45 minutos anteriores al esfuerzo. Entre combates se recomienda 1 gramo por cada kilo de peso corporal a la hora, junto con proteínas. Y en el caso de que se hayan llevado estrategias de pérdida de peso rápidas, pues podría ser recomendado ingerir 1 gramo por cada kilo de peso corporal a la hora, hidratos de carbono junto con proteínas, igual que antes, al igual que ocurre entre combates. Entonces, esta tabla es bastante sencilla de entender, porque si os fijáis, la recomendación es la misma para pérdida de peso, para periodo de competición sin pérdida de peso rápida y para periodo de competición con pérdida de peso rápida, ¿vale? 1 gramo por cada kilo de peso corporal a la hora junto con proteínas. Es muy sencillo. Para las proteínas, en periodo de competición para deportes de combate sin pérdida de peso rápida, se recomienda ingerir 0,3 gramos por cada kilo de peso corporal de proteínas junto con 1 gramo por cada kilo de hidratos de carbono, ¿vale? Esta es la recomendación que hemos visto antes en hidratos de carbono. Por el contrario, si se han llevado a cabo pérdidas de peso rápidas, pues la misma cantidad en el tiempo que transcurra entre el pesaje y la competición, ¿vale? 0,3 gramos.
sencillita porque es la misma recomendación. Y por último, para los lípidos, que ya vimos también que en principio no se establecían diferencias entre el periodo de entrenamiento que vimos en el otro curso y el de competición siempre y cuando no hubiese estrategias de pérdida de peso rápida. Para este caso, pues, las recomendaciones son entre el 20 y el 25% de la ingesta energética total, priorizando el consumo de ácidos grasos monoinsaturados, no sé, como por ejemplo, Alicia. Aceite de oliva virgen, aguacates, frutos secos. Los frutos secos también es interesante tomarlos en formato triturado, formato crema, que ahora se pueden encontrar muy fácilmente en los supermercados. Crema de cacahuete, crema de almendra, crema de anacardo, hay un montón de variedad. Antes solamente se podían encontrar en herbolarios, en sitios más especializados, pero es que ahora en supermercados que tenemos todos cerca es muy fácil encontrar esa forma. Y además es que de esta forma se digiere mejor ese fruto mejor seco. En crema. Sí. Es más digerible. ¿Y son seguros comprarlos? Sí, sí. Sí que es verdad que hay que fijarse que en los ingredientes solamente esté cacahuete o ese fruto seco, o sea, sea 100% el fruto seco que estamos comprando. Hace tiempo podíamos encontrar otras cremas que estaban cargadas de azúcares, que estaban muy ricas, pero no es lo que estamos buscando. Ahora es fácil encontrar este formato saludable, solamente con ese ingrediente. Vale. Bueno, pues eso. Priorizamos el consumo, como hemos dicho, de ácidos grasos esenciales y monoinsaturados. Por el contrario, recomendaciones de lípidos, si se han llevado pérdidas de peso rápidas, pues a lo mejor en este caso habría que considerar la suplementación con ácidos grasos esenciales. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a hablar de hidratación. Creo que es un tema muy interesante. ¿Por qué? Pues porque adecuar la ingesta de líquidos para garantizar el reemplazo de agua y minerales en forma de electrolitos provocados por la pérdida del sudor es de vital importancia para asegurar el rendimiento físico y cognitivo de nuestros competidores. Hay muchos factores que afectan a la tasa de sudoración, no solamente las características individuales de cada uno, sino también la época del año en la que se practica deporte, el lugar, lo mismo hacerlo dentro que hacerlo fuera, en el exterior, claro, por las circunstancias que estamos viviendo, es más habitual hacerlo al aire libre. También el tipo de indumentaria, no es lo mismo entrenar con un karategi de catas o de combate, y ya eso se nota, que hacerlo en mallas o demás, ¿no? Bueno, al margen de todos estos factores que puedan afectar a la tasa de sudoración, se ha estipulado que la tasa de recambio diarias de líquidos en personas adultas sea de entre 2-3 litros diarios. En niños con edades comprendidas entre los 6 y los 11 años, se ha estimado el balance hídrico midiendo la ingesta frente al rendimiento y el resultado fue de aproximadamente 1,6 litros al día. Seguimos con los jóvenes, porque bueno, he tenido la suerte de poder trabajar y de poder colaborar en varias publicaciones destinadas a población adolescente y vemos que las necesidades de líquidos en deportistas jóvenes aumentan al realizar actividad física, las pérdidas de sudor y cualquier población adulta, y este incremento puede superar las necesidades basales entre 0,5 a más de 1 litro al día. Vemos en la tabla los requerimientos de consumo total de agua, población adolescente, según la edad, el sexo y el nivel de actividad física. Y vemos que, por ejemplo, en jóvenes entre 14 y 18 años con actividad física moderada, vemos ya que tienen aquí unas recomendaciones de 4 o de 3 litros al día de agua. Un montón. Y a veces pecamos, bueno, de no dejar beber a los chicos en clase, sobre todo en épocas de calor. Hay que tener cuidado porque no es realmente una cuestión de rendimiento, sino una cuestión de salud. Va a dar una hipotimia. El American College of Sport Medicine, en su posicionamiento del 2016, que vemos ahí, estableció unas recomendaciones de hidratación para deportistas que son las siguientes. Entre 5 y 10 mililitros por cada kilo de peso corporal en las 2-4 horas previas al esfuerzo físico, campeonato, entrenamiento y demás.
Durante el entrenamiento o la competición, pues aconsejan entre 0,4 y 0,8 litros a la hora. Y por último, después del entrenamiento de la competición, se recomienda reponer entre el 125 y el 150% del líquido perdido, que viene a ser alrededor de 1,25-1,5 litros por cada kilo de peso perdido. Esto para deportistas en general. Luego vamos a ver en concreto las recomendaciones para deportistas de deportes de combate. Si yo en el menú que he configurado, es verdad que no he introducido estas pautas, pero sí que hay que tenerlas en cuenta y llevarlas a la práctica, pues para mejorar el rendimiento, evidentemente. Sí que formaría parte de una planificación dietética como recomendaciones adjuntas, ¿vale? Al menú de alimentos que yo he elaborado. Vale. Bueno, como ya hemos explicado, la deshidratación, cada vez más habitual en deportes de control de peso, provoca una disminución del rendimiento físico, cognitivo y demás, pero además una mayor tensión en el sistema cardiovascular. Y es que la investigación in vitro sugiere que la deshidratación celular puede conducir a un descenso de las proteínas y del glucógeno. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues como recurso para ajustar esa osmolaridad que se ha alterado en respuesta a la disminución del volumen del líquido intracelular. Por el contrario, un aumento del volumen del fluido celular, es decir, una correcta hidratación, puede iniciar la síntesis de proteínas. Y esto ya no solamente se ha demostrado in vitro, sino también in vivo en seres humanos. Por tanto, como conclusión a todo esto, es muy importante que los deportistas eviten a toda costa la deshidratación como método para disminuir el peso corporal de forma rápida previa al pesaje y que mantengan siempre una buena hidratación. Las recomendaciones de hidratación, en concreto en nuestro deporte, en deportes de combate, son alrededor de medio litro, 600 mililitros en las 2-3 horas previas al evento deportivo, campeonato, entrenamiento y demás, incorporando entre 200 y 300 mililitros adicionales en los 10-20 minutos previos a comenzar el entrenamiento o la competición. Dado que a igualdad de peso, supongamos que estamos igual de peso, ¿vale? Los vencedores se caracterizan por tener mejor técnica, velocidad, velocidad de reacción y demás. La deshidratación podría disminuir todos esos factores, todos esos elementos que condicionan el rendimiento. Por tanto, durante el campeonato hay que evitar a toda costa la deshidratación, ingiriendo al menos un 80% de la tasa de sudoración. Y por último, en la fase post-ejercicio, después del campeonato, se recomienda beber una cantidad de alrededor del 150% de las pérdidas que han tenido lugar durante el mismo. Ya hemos visto antes que era también el mismo que para la población deportista en general, ¿vale? Que no haya podido reponerse, claro. Y bueno, con esto doy por finalizada mi parte de la presentación. Voy a dar paso a Alicia, que como dietista nutricionista que es, pues está bastante más capacitada que yo y os va a aportar mucho más en lo que viene a partir de ahora, que es la elaboración de la dieta, cómo ha elaborado la dieta aplicada para Óscar, y vais a ver cómo lleva a la práctica todo lo que hemos visto en la teoría. Adelante. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Tras la presentación que ha hecho Alberto, voy a intentar ser breve en esta parte donde voy a llevar a la práctica la teoría que ha explicado él anteriormente. Os voy a mostrar cómo realizamos un ejemplo de menú semanal adaptado e individualizado al contexto de Óscar en la etapa de competición, ¿vale? Concretamente para la semana de la competición, con los datos que ha comentado en la entrevista que concedió previamente Alberto. Algunos de estos datos que son necesarios para realizar todos los pasos y que no se comentaron en la entrevista se han tenido que suponer. Pues empezamos con los datos personales que necesitamos en un principio. Vamos a plantear la dieta para Óscar cuando tenía 25 años, que según ha comentado estaba compitiendo en campeonatos internacionales. Sabemos que competía en kumité, en categoría de menos de 80 kilos y por tanto vamos a suponer que pesa 78 kilos, ¿vale? Para quedarse en el límite superior como se ha comentado antes, que es
ellos prefieren, lo ideal se prefiere para competir y estar en el peso más pesado dentro de su categoría. Y mide 1,84. Este dato tampoco está recogido en la entrevista y también lo he supuesto. Bueno, pues sabemos que su entrenamiento diario consistía en 90 minutos de preparación física al 70% de repeticiones máximas y otros 90 minutos de karate. Esto lo dijo en la entrevista, ¿vale? Esto es así porque lo dijo en la entrevista. Vale. No es una suposición. Exacto. Y como hemos planteado en este caso práctico, pues también vamos a suponer que la competición es el sábado, que se disputan las eliminatorias ese día, y el domingo, que es el día que se disputa la final, en horario de tarde. Pues vamos a empezar a calcular las necesidades energéticas de Óscar. Esto ya se mencionó en el curso anterior y ahora lo vamos a llevar a un caso real. Utilizamos la ecuación de Harris-Benedict para varones para conocer la tasa metabólica basal. Vamos a sustituir los valores conocidos como el peso, la talla y la edad y nos quedaría un valor de 1.895 calorías. Estas corresponden a las calorías que Óscar gasta únicamente para mantener las funciones vitales. ¿Qué ocurre? Que todavía necesitamos conocer el gasto energético total, es decir, hay que sumarle el ejercicio que realiza diariamente. Entonces, a este gasto, el gasto energético total, se le conoce como GET. Para ser más precisos, vamos a utilizar los valores de gasto energético de las actividades más representativas del día a día de Óscar, que en este caso, como se ha comentado en la entrevista, son los 90 minutos de preparación física al 70% y otros 90 minutos de karate. Es posible que si hiciésemos una buena anamnesis en consulta, hay alguna otra actividad representativa del día a día y que evidentemente influiría en el GET y posteriormente en la distribución de los macros, ¿vale? Entonces, bueno, para calcular el gasto energético de cada actividad se utiliza esta fórmula que veis, donde FA es el factor de actividad y estos factores de actividad específicos se pueden encontrar en tablas de la literatura científica. Bueno, en este caso, el factor de actividad de karate es 0,140 y el de preparación física, el 70% de las repeticiones máximas, es 0,081. Sustituyendo los valores que ya conocemos, vamos a obtener las calorías correspondientes a cada actividad, como veis. Por tanto, la suma de la tasa metabólica basal que se ha calculado anteriormente más estos dos valores sería el GET de Óscar, que son 3.446 calorías. Con este valor podemos plantear un menú normocalórico de 3.400 calorías porque está en el peso deseado y además queremos mantener ese peso. Bueno, en este punto se procede a distribuir los macronutrientes diarios siguiendo las indicaciones y recomendaciones que ha comentado anteriormente Alberto, en este curso y en el anterior, pero vamos a individualizar las características que presenta Óscar. Por tanto, para hidratos de carbono cubrimos diariamente con 7,1 gramos por kilogramo de peso, que para Óscar son 552 gramos, corresponden a 2.210 calorías y es el 65% de la ingesta calórica total. Para proteínas garantizamos 1,8 gramos por kilogramo de peso y las grasas se van a determinar por diferencia de los otros dos macronutrientes, ¿vale? Una cosa, aquí vemos que en las proteínas, aunque bueno, no había una recomendación exacta, pero sí es cierto que la mayoría de las investigaciones acordaron que en torno a 2 gramos, perdón, por cada kilo de peso corporal. En el caso de Óscar no llegamos. Vale, sí, es cierto. Y de hecho no llegamos a las proteínas, pero si os fijáis, los requerimientos de hidratos de carbono también son entre 8 y 10.
¿vale? Y también se quedan por debajo. ¿Por qué? Como he comentado antes, bueno, no conocemos, si hacemos una buena anamnesis, posiblemente haya otras actividades del día a día de Óscar que se puedan sumar para conocer el GET, y el GET sería más alto. Con un GET más alto quizás nos hubiésemos acercado más a esas cantidades, porque si hacemos 8 gramos de hidrato de carbono y 2 gramos de proteína, como dicen las recomendaciones, apenas nos quedaría margen para las grasas, que hemos dicho que se calculan por diferencia, nos quedaría un 8%. Y si queremos también acercarnos a la recomendación del 20% en grasas, en este caso tenemos que reducir algún macronutriente. Yo he optado por reducir todos los macronutrientes, y quedarnos cerca, pero que ninguno se desplace en exceso, ¿vale? Si recordáis la tabla también de proteínas anterior que ha puesto Alberto, también había 1,8 gramos de proteína, también garantiza que esa masa muscular se mantenga y que no haya pérdida de rendimiento. Entonces, ahí también vamos a garantizar que la masa muscular se mantenga y que no haya pérdidas, ¿de acuerdo? De todas maneras, como digo, y tenía pensado decir, siempre hay que individualizar. Esto es un caso que puede ocurrir. Y nos tenemos que adaptar a él y ir poniendo los macronutrientes, modificándolos en base a lo que nos encontramos, al sujeto que nos encontramos, ¿de acuerdo? Bueno, pues continuamos. También, bueno, tenemos que garantizar cubrir algunos macronutrientes todos los macronutrientes en el preentreno, el intraentreno y posentreno, como Alberto ha comentado antes. Como el campeonato es en horario de tarde y suponemos que Óscar tiene disponibilidad para amoldarse a los entrenamientos, se procura que esta última semana se puedan imitar las mismas condiciones del campeonato para que los ensayos sean lo más fieles posibles al día de y llegar lo más adaptado posible a ese día. Solo se debe probar y experimentar con más tiempo en la planificación de la temporada. De ahí la importancia de una buena planificación de la misma. En este caso, podemos establecer como preentreno la toma de la comida, garantizando cubrir 1 o 2 gramos por kilogramo de peso de hidrato de carbono. El intraentreno será la merienda en el descanso entre la preparación física y el entrenamiento de karate, y cubriríamos en esa toma 1 gramo por kilogramo de peso de hidratos junto con 0,3 gramos por kilogramo de peso de proteína. Y por último, el posentreno sería la cena, que hay que cubrir los mismos requerimientos que en el intraentreno. ¿Qué ocurre? Que no solamente comemos sustancias nutritivas, comemos alimentos. Entonces, el siguiente paso sería transformar las calorías y los macros que hemos establecido en cantidades de alimentos repartidos en distintas tomas diarias. Yo, en este caso, utilizo el sistema de intercambios registrado por Rusolillo y Márquez y López en 2011. Y bueno, este proceso se puede hacer de forma totalmente manual, pero en este caso he utilizado el programa de gestión de consulta EasyDiet, que tiene incorporado este sistema de intercambios para confeccionar dietas y menús, y es verdad que sí introduzco los intercambios de forma manual para adaptarme al contexto de Óscar. Se introducen los intercambios deseados para lácteos, frutas y verduras, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Después se pueden ir ajustando de muchas formas, siempre individualizando al contexto del sujeto con el que se está trabajando. Por ejemplo, si se desayuna más fuerte, si tenemos una persona que no hace medias mañanas porque o por tiempo o porque no le apetece, todo eso hay que adaptarlo al sujeto que tenemos. En este supuesto he introducido 5 tomas
desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Y como no me canso de decir, siempre hay que individualizar. Bueno, pues llegados a este punto, el programa facilita un listado de alimentos con sus pesos que están repartidos en las tomas seleccionadas. Esto es una guía para que los nutricionistas diseñemos la pauta semanal, variando entre los grupos de alimentos para conseguir un equilibrio también de micronutrientes, vitaminas, minerales. Y de hecho aquí no están todos los alimentos existentes y no por ello no los vamos a introducir en la dieta. Entonces, si queremos meter otro alimento u otra combinación, tenemos tablas de composición de los alimentos que nos ayudan a hacer las configuraciones deseadas. Pero esto no se lo das al paciente o al competidor. Esta no es la pauta o la dieta que se le va a entregar. Esto es una guía para nosotros, para los nutricionistas, que también también hay gente que puede entregarlo así, pero hay que facilitarle el trabajo vale, Eso es una herramienta para ti, para luego tú hacer la dieta. Eso es, una guía. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué ocurre con esta guía que hemos visto? Pues como he dicho, podemos dárselo así y se le puede hacer un menú semanal pautando 150 gramos de acelgas, 100 gramos de pollo, 100 gramos de arroz. Pero conviene entender la ingesta de alimentos no solo desde el punto de vista fisiológico y metabólico, sino también desde el punto de vista psicosocial. Entonces, sabemos que la selección de alimentos por el ser humano está basada en una combinación de hechos que provienen de nuestra cultura, de la familia, del nivel educacional, de la economía, entre otros factores. Para que esta dieta cree adherencia hay que cocinarla o elaborar platos que nos hagan sentir cómodos, que nos gusten y que disfrutemos de ellos. Y volvemos a la individualización, pero también a otro término que nunca puede faltar en cualquier dieta, que es la adherencia. Y eso es que el competidor consiga llevarla a cabo. Exactamente, que no le resulte difícil llevar un plan de alimentación y que no le resulte una carga mental, psicológica, que sea algo que se adapte a su día a día, a las comidas que come habitualmente, que ha comido desde que era pequeño, y eso es lo que le va a crear adherencia y lo que va a hacer que la alimentación no le suponga ningún problema. Y bueno, finalmente os muestro un ejemplo de menú para la semana de competición de Óscar, teniendo en cuenta sus requerimientos, las recomendaciones de macronutrientes para deportes de combate y todo lo mencionado anteriormente. Recordamos que los días anteriores al fin de semana de competición son un ensayo de la competición. Se repiten patrones de horarios e ingestas para no dejar nada a la improvisación, ¿vale? Vemos ahí la primera fila, que son los desayunos, veis ejemplos de preparaciones como gachas de avena o tortitas que aportan hidratos de carbono y proteínas, que se combinan con fruta y, bueno, se pueden ir intercalando al gusto y que los días de la competición, bueno, pues veis que en este caso es un ejemplo, pero solamente he puesto gachas. La razón es porque pienso que a lo mejor quizás sea más rápida su elaboración y esos días, pues por nervios, quizás Óscar no quiera liarse más de la cuenta. Es solamente esa cuestión. Que puede ser que se prefiera otra cosa, se prefieran las tortitas o cosas más elaboradas, pero quizás los nervios pues puedan jugar malas pasadas y se quiera algo pues, un poquito más rápido. De hecho, Óscar hablaba en la entrevista que para él el desayuno era sagrado. Y dice que si empezaba la competición a las 9, a las 6 estaba en la fila para desayunar, para prepararse el desayuno. Y disfrutarlo. Sí, se ponía. Pues veis, en este caso, pues a lo mejor él hubiese preferido unas tortitas. Por eso es muy importante conocer esos gustos y tener un contacto muy estrecho con él y saberlo todo. Vale. Bueno, pues luego veis que las medias mañanas, que es la siguiente fila,
He puesto una preparación de fruta con hidratos de carbono que está más triturada para ir aligerando digestiones. Insisto que quizás otro sujeto prefiera masticar o le siente mejor otro tipo de preparación. Esto ya es ir viendo lo que a cada uno le va mejor e ir adaptando. Y bueno, luego lo siguiente es la comida, que recordamos que es la toma preentreno y debe cubrir 1 o 2 gramos por kilogramo de peso de hidratos de carbono. Como es una toma abundante y en este tipo de tomas es muy fácil llegar a estas recomendaciones, ¿vale? Veis ahí distintas preparaciones, pues por ejemplo los hidratos de carbono se pueden cubrir con legumbre como el hummus o también los gnocchi, que es una preparación a base de patata, otro hidrato de carbono, quinoa, ¿vale? Y luego veis la siguiente línea que hablo, bueno, aunque en este curso no se habla de suplementación, si hay otro curso, posiblemente Alberto sí tratará este tema, pongo una toma de cafeína como posible opción para mejorar el rendimiento en este tipo de deportes, ¿vale? Que puede aumentar la fuerza contráctil y puede disminuir la fatiga percibida. Funciona muy bien. Y bueno, como menciono ahí también, lo óptimo sería una suplementación con 9 miligramos por kilogramo de peso, que a base de cafés aconsejo no probar llegar a esa dosis. De hecho, los 150 mililitros que pongo de café expreso, un café bien cargado, negro, roza los 3 miligramos por kilogramo de peso en este caso, que es la dosis mínima para que tenga un efecto ergogénico. Entonces, para que veáis que para llegar a 9, pues a base de café no sale muy bien, ya sería a base de una suplementación en forma de pastilla y más regulada y saber que realmente tiene esa cantidad de cafeína. Bueno, pues seguimos. La siguiente toma sería la merienda, que ya corresponde con el intraentreno. Y aquí no es tan fácil llegar a los requerimientos porque no debería ser una toma abundante. Y optamos mejor por un batido que cubre específicamente los requerimientos de hidrato de carbono y proteínas que ha comentado Alberto, que era 1 gramo por kilogramo de peso de hidrato de carbono y 0,3 combinado con proteína, con 0,3 gramos por kilogramo de peso. Y además, al estar triturado, facilitamos la digestión y evitamos pesadez o molestias intestinales. Y la cena, que ya sería el posentreno, pues igual que en la comida, es más fácil llegar a estas recomendaciones, ¿de acuerdo? Veis algunos ejemplos de platos elaborados o cocinados que contienen los macros establecidos anteriormente. ¿Vale? Veis boniato asado, que aporta hidratos de carbono, la tortilla de patata, que aporta hidratos y proteínas principalmente, bueno, berenjena asada, veis que son todo platos, elaboraciones cocinadas y que, bueno, pues apetece comer. Y bueno, termino recordando que no hay pautas ni métodos milagrosos o dietas para todo el mundo, que debe haber una correcta planificación de la temporada, tanto física como nutricional e incluso psicológica. Y como llevo diciendo en toda mi parte de presentación, hay que individualizar. Así que muchas gracias Alberto por contar conmigo, por invitarme a dar esta parte del curso A ti. y a todos vosotros y vosotras por el interés. Pues nada, pues muchas gracias a ti por haberte ocupado de la parte más difícil de todo el curso. Porque, Bueno. vamos, y bueno, pues nada, ya para terminar, me gustaría recordaros que hicimos la entrevista con Óscar en febrero y la tenéis a vuestra disposición en este enlace que tenéis ahí en la diapositiva. Picáis y vais directo a la página web donde está colgada la entrevista. Está tanto en vídeo
como transcrita. Transcrita hay que leerla, hay que echarle un rato y en vídeo, bueno, pues también, pero siempre es más ameno. Pues nada más, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo. Un saludo.